Hola, ¿qué tal amigos del canal? Hoy estoy muy emocionada. Les traigo un update de mi PC. El unboxing de esto que tenemos aquí, que es la Base Station Chroma de Razer. Es una base para mis audífonos de Razer. Tiene RGB y trae 3 puertos USB. Entonces vamos a ver qué tal. La caja es muy bonita. Vamos a abrirlo. Wow, miren esto. La caja tiene como espuma. Está muy bonito. Me encanta esto. Trae un plastiquito, como un anti-dusting. Por aquí tenemos el cable. Me encanta porque es rosa. Trae su protector, su sujetacable y esta parte que es la que sujeta los ojos. Uy, es suavecito. Esta parte se coloca aquí, entra como a presión. Está padrísimo. Lo que es que el cable está bien cortito. Lo voy a tener que tener aquí bien cerca de mi computadora. Vamos a ver cómo es el RGB. Y ya prendió. ¿Ya lo vieron? Miren la luz LED todo alrededor. Y vamos a ver. No tiene botones. Yo supongo que tengo que bajarme el software del Chroma Key para poder cambiar el color y todo eso, para los modos. Pero está bien cute, porque aquí voy a poner mis audífonos para que lo vean. Así va a quedar. Vamos a cambiar la cámara para que vean el software y cómo se va a ver esto. Nos pide instalar estas aplicaciones. Esto no lo voy a instalar. Vamos a esperar que termine de instalar el software para ver qué podemos hacer. Ya se terminó de instalar.
Ok, aquí está nuestra base. Razer Blade Station Chroma, Quartz Pink. Y Chroma Connect. Vamos a ver aquí. Quick Effects, Advanced Effects. Aquí tenemos el reading, que se va a prender y apagar. Spectrum Cycling, que era el que estaba, que va color por color. Starlight, con un destello. Static, se queda en un solo color. Y Wave. Ok, el típico rainbow. Podemos hacerlo para un lado o para el otro. Y en efecto, Chroma Studio. Ok, aquí podemos configurar los efectos. No sabía que tenía tantos efectos. Ok. Audio meter. Fire. Ese es el efecto. Wheel. Puedo ponerle un color específico, como que a cada... A ver. Cada zona parece. Puedo asignarle aquí morado. No sé qué hizo, pero bueno. Como que uno por uno o pintar varios. Vamos a ver qué hace así. Oh, mira. Solo los dos de enfrente rosas y los demás azulitos. Está padrísimo. Y aquí un toque de celeste. Y vamos a poner aquí amarillo para que se vea el contraste. Miren eso. Si pone los colores tal cual lo estoy poniendo en la aplicación. Está padrísimo. Bueno, por ahorita lo voy a poner así. Tiene rosa clarito. Rosa más oscuro. Wow.